finales del siglo XVIII, el más glorioso reino de Europa enfrentaría a un poderoso enemigo: el poder de su propio pueblo. Un hombre se alzaría para inspirar a la nación a derrocar a un rey renuente y a una reina odiada. Y una nueva república nacería de la sangre de la Revolución Francesa. La ambición de un imperio, la necesidad de un pueblo, una lucha desigual. Revolución estadounidense. Los ideales de libertad se vieron amplificados al percatarse que a nivel internacional, las revueltas de la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias de Norteamérica ampliaran el panorama de un México independiente, pues sin la influencia de estos no se hubiera podido gestar el proceso de formación del liberalismo mexicano. Hidalgo, Morelos, Allende y Aldama, por mencionar algunos caudillos de la historia que hoy nos han dado patria, fueron quienes forjaron las bases para comenzar las ideas liberales y conformarnos como un México independiente. La Constitución de Apatzingán fue un documento franco, resultado de una evolución ideológica previa. El decreto fue el primer planteamiento radical del liberalismo mexicano. De acuerdo con Jesús Reyes Heroles, el liberalismo ha influido en distintas etapas de nuestra historia. Conocerla nos ayuda a desentrañar nuestro presente. Etimológicamente, la palabra federalismo proviene del latín feudes foederis y designa a todo aquel territorio que, conservando su grado de independencia, está unido a otros, que lo conforman a su vez en una misma unidad. En la gestación del federalismo mexicano deben entenderse, por una parte, los factores reales del país que llevaron al sistema federal y por otra, el mecanismo intelectual que incitó a muchos liberales a identificar liberalismo con federalismo. Y para nuestro país, las ideas ya estaban encaminadas hacia un sistema federalista. Gracias a que se conformó la República Federal, a los nobles campechanos se nos reconoció y se nos brindó la oportunidad de erigirnos como Estado libre y soberano, plasmándose así las ideas de Prisciliano Sánchez y Ramos Arizpe. En estos tiempos de gozo, con Juárez en la presidencia, se fundó el Estado laico, se hizo la educación pública a lo largo y ancho del territorio nacional, brindando estabilidad política a nuestro país. Campeche, en la vida política del país, se abrazó con los símbolos de la independencia, justicia, tierra y libertad. Hasta en ese entonces eran excelentes tiempos para nuestra provincia, pero cuando el tradicionalismo aventajó comercialmente hablando, no fue difícil cambiar de postura. Al fin y al cabo, era la base de nuestra economía, y con ello se garantizaba la supervivencia del pueblo campechano. Campeche fue la cuna donde nació Justo Sierra Méndez, quien participó en el gobierno de Porfirio Díaz y perteneció al grupo de los científicos, convirtiéndose en el ideólogo de la educación positivista, de orden y progreso. De acuerdo con Javier García Diego, la Revolución Mexicana es una secuela de la etapa porfiriana y llegó a ser un proceso definidor del México
del siglo XX. Para iniciar dichas labores organizativas, Camilo Arriaga convocó a los defensores de las ideas liberales a un congreso en San Luis Potosí, en pleno centro del país. Entre los asistentes destacaron los hermanos Flores Magón, hijos de un oaxaqueño juarista, y pronto entraron en un proceso de radicalización. En el año de 1909, Francisco I. Madero visitó los estados del sureste, entre ellos Campeche, como parte de su gira de campaña electoral. La crisis que caracterizó al final del Porfiriato explica que Francisco I. Madero se convirtió crítico de la política económica de los científicos y llegó a la conclusión de que se debía crear un partido político de alcance nacional que se opusiera a la reelección de Porfirio Díaz en 1910. En palabras de Jesús Reyes Heroles, conocer las distintas etapas de nuestra historia nos ayudará a desentrañar nuestro presente. Porque nací en Campeche. Porque vivo en Campeche. Somos Orgullo ANC, Delegación Campeche.